vamos a tratar de una enseñanza muy importante que puede revolucionar tu vida de oración. ¿Alguien de ustedes ora? Cuando menos de vez en cuando. Bueno, hoy vamos a hablar de la oración de Ana. Este es un pasaje muy importante de las Escrituras que nos da tips espirituales muy importantes en la oración. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sea el nombre de Jesucristo bendito. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, de que tú nos estás sanando y de que te tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Estamos muy agradecidos que tú te hayas fijado en personas pequeñitas, así como nosotros, y nos hayas querido dar el regalo tan grande de tu Hijo hermoso Jesucristo. Gracias, Señor, porque un día, en medio de la confusión de nuestras vidas y del pecado, tú tocaste la puerta de nuestro corazón y Jesucristo entró a nosotros, comió con nosotros y nos dio vida eterna. Y a partir de ese momento en que hicimos pacto contigo por medio de él, nuestra vida fue transformada y conocimos las perlas y piedras preciosas de tu palabra. Padre Santísimo, queremos decirte en esta hora que amamos tu palabra, que amamos tu Espíritu Santo, que amamos a Jesús, que te amamos a ti y que toda nuestra vida es insuficiente para poderte dar toda la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces. Ayúdanos, Señor, en esta hora a recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón para que después se convierta en vida en nuestras vidas y alcancemos las innumerables promesas que tienes para con nosotros, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea dada al Rey Jesús, el único que tuvo misericordia de nosotros y se clavó a la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Un sacrificio para nosotros totalmente inmerecido y que por su pura misericordia quiso darse a nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida eterna y vida en abundancia. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios.
Hoy vamos a hablar de una mujer, pero pudiera tratarse también de un hombre que se encuentra en una situación difícil, en una situación desesperada. Y no importa si tú eres hombre o mujer, puedes aplicarte este pasaje de la palabra de Dios, porque se refiere a esos problemas que podemos estar teniendo y a los que no encontramos la manera de salir de ellos. Ana es una de las mujeres más conocidas de la Biblia. Se le recuerda como una mujer maravillosa y como la madre de uno de los más grandes profetas de Israel. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, se creía que una mujer era bendecida si tenía un gran número de hijos. Elcana, sacerdote, esposo de Ana, tenía 2 esposas. Penina, la esposa que tenía hijos, mientras que su esposa Ana no tenía ninguno. En su comunidad, Ana era considerada una fracasada, olvidada o maldecida por Dios. Para empeorar las cosas, Penina atormentaba y se burlaba de Ana porque ella no tenía hijos. En este caso, y aún en nuestros tiempos modernos, la vergüenza de ser estéril era abrumadora. Y aquí que entramos en la historia de Ana. Lo interesante sobre Ana es que su nombre en hebreo significa gracia, y los hijos de Dios repetimos gracia. O sea que Hannah significa gracia, graciosa, afortunada, favorecida. Y como algunos se podrán dar cuenta, una de mis hijas que se llama Hannah es exactamente eso. Es una niña graciosa que tiene gracia y es favorecida. Hace 20 años que se inició un proceso de aflicción en mi salud. Me recuerdo que yo le decía a Chayito, tráeme a Hannah. Estaba yo acostado y le decía, tráeme a Hannah, porque si me traes a Hannah yo me voy a sentir contento y voy a secretar endorfinas y me voy a sentir mejor. Y así era, así sucedía. También la palabra por la que se traduce gracia se deriva de otra palabra hebrea que es Hanán, que significa favor o favorecido. Tanto en el hebreo como en el griego, las palabras traducidas como gracia están conectadas con la aceptación, la bondad amorosa, la buena voluntad y la misericordia de Dios que nos han sido dadas. El favor es inmerecido, lo que significa que no lo merecemos, pero de todas maneras nos lo dan. Dios es un Dios de favor. Dele gloria, honra y alabanza. Nosotros no merecemos lo que Dios nos da. No merecemos la vida, no merecemos la salud. Definitivamente no merecemos la salvación. Pero Él, en un acto infinito de misericordia y compasión, quiso darnos a su precioso Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos. En 1 Samuel capítulo 1 no parece que Ana estuviera experimentando la gracia o favor de Dios, ya que su matriz estaba cerrada, ella no tenía hijos. Penina, en cambio, es un ejemplo de cómo el diablo habla a través de las personas.
y hacen que sean crueles. Yo no sé si te has dado cuenta que en nuestra vida de pronto hay personas que se están burlando de nosotros, que nos critican, que nos ven feo, que nos tratan mal, etcétera. Y son personas que no saben que detrás de ellas está Satanás, que busca estarle dando puyazos a un creyente. Muchas, pero muchas personas son usadas así como Penina para molestarnos. Lo importante es que ni tú ni yo seamos esas Peninas que se encargan de molestar a los demás. Cualquiera que sea tu posición, ten cuidado de no burlarte y de no despreciar a la gente que está atravesando por algo malo. Yo me acuerdo de un cristiano que en una campaña evangelística para ganar las almas, vio que llegó un pastor con su esposa que traía un bastón, la esposa del pastor, y entonces se empezó a burlar de ellos porque decía, ¿cómo es posible que él sea pastor y su esposa esté enferma? Y se rió y los criticó todo lo que pudo. El asunto es que al poco tiempo el que se rió acabó con la misma enfermedad de la persona que estaba enferma. También me acuerdo de otra persona que se burlaba de su hermana porque tenía un lunar abajito de la nariz. Y entonces se burlaba de su hermana y le decía, parece que traes un moco. Y le decía y le decía y le decía. Al cabo del tiempo el moco le fue para ella. También logró tener el mismo lunar en el mismo lugar. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de no burlarnos, porque de aquellas personas que nos burlamos, a lo mejor a nosotros nos va a venir lo mismo. A pesar de la burla, el tormento y la risa, todo lo que el enemigo trata de hacer para mal, Dios puede cambiarlo para tu bien. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hoy que vaya para su casa, busque en la Biblia la historia de Balaam. Y se va a dar cuenta que querían contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y nos dice las Escrituras que esas maldiciones se convirtieron en bendiciones. Yo en mi oración personal o de pareja con mi esposa, siempre oramos y le decimos al Señor, Señor, que las maldiciones que alguien nos lance, como en el caso de Balaam, se conviertan en bendiciones para nosotros. Y así lo declaramos diariamente. Porque aunque usted no lo crea, es increíble la cantidad de personas que maldicen a un pastor, a la familia del pastor, al ministerio del pastor, etcétera. Y a veces vemos a las familias sacerdotales, pastorales, pues muy afligidas con un montón de problemas y enfermedades y todo eso. Y no es otra cosa que el resultado de esas maldiciones verbales que les han lanzado. Pero tenemos un Dios muy grande y todopoderoso que puede volver esas maldiciones en bendiciones. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Es tiempo de reclamar tu nombre. En el proceso de oración hay un punto donde puedes cansarte de estar creyendo con fe contra los ataques del enemigo. La Biblia dice que Ana tenía amargura de alma. Eso lo dice ahí en el versículo 10, por las acusaciones de fracaso que escuchaba constantemente.
lo que significa que ella estaba en una depresión profunda. A veces nosotros estamos orando insistentemente por algo y mientras vemos que no llega esa promesa de Dios, pues nos ponemos tristes, nos deprimimos y podemos llegar a este estado de depresión y amargura del alma. Yo quiero decirte que Dios no se había olvidado de Ana, ni tampoco se ha olvidado de ti. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. A veces pareciera que Dios está bendiciendo a todos menos a uno, incluso a los perdidos. A lo mejor tú sirves, diezmas fielmente, adoras, oras, lees profundamente la palabra y la meditas, tienes la espada del Espíritu y estás echando continuamente demonios, levantas tus manos, vives limpiamente, resistes la tentación, no te has apartado de Dios, haces todo lo que debes hacer, pero parece que no se abre una brecha en tu vida. Sin embargo, Dios tiene un plan. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Nos dicen las Escrituras en el libro del profeta Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Cuando yo les doy el estudio a los jóvenes radicales de nuestra iglesia, este es un versículo que cito frecuentemente, porque los jóvenes de estos tiempos, muchos de ellos sienten que no hay futuro en sus vidas, que a lo más que pueden llegar es a poder pagar los recibos de su casa, a poder echarle gasolina al carro y a cosas muy pequeñas. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan grande para ti, para tu vida. No obstaculices por el pecado la bendición de Dios. En una estadística que se hizo en los Estados Unidos sobre el pecado en la iglesia, el resultado fue que el 75% de los creyentes de una iglesia tipo, es decir, de todos los creyentes en los Estados Unidos, el 75% de las personas se encontraban en el pecado de pornografía. Las mujeres se encuentran en el pecado de resentimiento, rencor y amargura. Yo quiero preguntarte, ¿qué pecado vale la pena para que tú pierdas la bendición de Dios? Ningún pecado. Yo te lo digo en el nombre todopoderoso de Jesucristo y a través de mi propia vida, que no existe ningún pecado, por más bonito, maravilloso, deseoso, gustoso y codiciable, que te pueda quitar el derecho que Dios te ha dado de ser bendecido. No pierdas por un pecado la bendición de Dios. Ese es un consejo que te puedo dar después de 36 años de convertido. Por un tiempo Dios deja que el enemigo piense que vas a perder, pero así como lo hizo con su Hijo Jesucristo, Él hará que tus sueños y deseos resuciten con todo un nivel de poder. Si clamas al Señor, Él responderá. Si pides, recibirás. Si buscas, encontrarás. Si llamas, se te abrirá. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Yo creo que cuando la Biblia dice en el versículo 9, y se levantó Ana,
fue cuando ella recuperó la valentía y la fuerza para ir tras lo que sabía que le pertenecía. Nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 1, versículos 7 al 11. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso quiere decir que ella estaba entregando a su futuro hijo para el servicio del Señor como nazareo. El nazareo era una persona que se había entregado para el servicio de Dios. Y una de sus características es el pelo largo. Por eso es que vemos muchas figuras y litografías, cuadros con el Señor Jesucristo con el pelo largo. El Señor Jesucristo no era nazareo, era nazareno, porque era habitante de la ciudad de Nazaret. Y vamos a ver 5 principios muy importantes que te pueden dar la victoria en la oración. Primeramente, número 1, no te rindas. Y los hijos de Dios decimos: no te rindas. Ahí en los versículos 3, 6 y 7 nos dice que Ana no se rendía. La Biblia dice que cada año Ana, Elcana y Penina iban al templo todos los años. Alguien diga: todos los años. Todos los años iba Ana, Elcana y Penina a ofrecer sacrificios. Sin embargo, Ana seguía sin hijos. Cada año Penina la atormentaba y cada año Ana presentaba su petición al Señor por un hijo. Mis amados, Ana no se rindió. No te rindas tú. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: no te rindas en tu oración. A veces vemos que no viene la respuesta y te rindes. No te rindas. Tu esposo cambiará, tu esposa cambiará, tus hijos cambiarán, tus padres cambiarán, las personas que amas cambiarán. Si tú te mantienes orando y con un buen testimonio, eso es muy importante. Satanás quiere que nos decepcionemos de Dios. Satanás quiere que no le creamos a Dios. Satanás quiere que no creamos a las promesas de Dios. Yo te digo en el nombre de Jesucristo: espera en el Señor. No te canses, no renuncies. Sigue adelante en tu vida de oración. Y Ana no se rindió año tras año. En la faz de la burla y la acusación, ella continuó en su búsqueda de lo que sabía que el Señor quería para su vida.
Segundo principio, ayuna. Nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Alguien diga, y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y aquí debo de hacer una observación. Amados, a veces en nuestros matrimonios, por alguna razón, Dios no permite que tengamos hijos. El objetivo del matrimonio no es tener hijos. El objetivo del matrimonio es que dos personas que son incompletas en sí mismas hallen el complemento en el cónyuge. Nosotros nos casamos no para tener hijos, nos casamos para tener una esposa o un esposo. Si Dios quiere bendecirnos con la alegría de los hijos, qué bueno. Si no, qué bueno. Nadie debe de sentirse mal si por alguna razón Dios no te da hijos. Eso es lo ideal, eso es lo que queremos, pero eso no necesariamente es lo que Dios quiere, enseña y da. Así es que el segundo principio es ayunar. Debemos darnos cuenta que si queremos ver a un demonio tan terco como el demonio de la infertilidad apartado de nuestra vida, tenemos que apartarnos de la mesa, sacrificar 1 o 2 comidas o la cantidad necesaria y estar a solas con Dios y orar. Mis amados hermanos, hay 2 demonios o gobernadores de las tinieblas que son muy tercos. Uno de ellos es el gobernador de la infertilidad. Mujeres que desean tener hijos no los pueden tener porque han sido atacadas por ese demonio gobernador de la infertilidad. El otro demonio gobernador muy terco es el gobernador de la perversión sexual. Es el demonio que causa la homosexualidad, lesbianismo, perversión, zoofilia, necrofilia y otro tipo de pecados vergonzosos que no voy a citar. Esos 2 gobernadores, esos 2 demonios fuertes, la única manera que pueden salir de tu vida o de la vida de tu familia es mediante el ayuno y la oración. No hay otra manera y necesitas grabártelo. Yo por años no enseñaba del ayuno porque yo estaba muy gordito y entonces si enseñaba del ayuno, pues yo también tenía que ayunar. Y a mí pues no me daba mucho la gana ayunar, ¿verdad? Entonces no enseñaba del ayuno, pero el ayuno es parte fundamental de la vida cristiana. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno es humillar nuestra carne, crucificar nuestra carne y dedicar el tiempo que dedicábamos a los alimentos para ponernos de rodillas, orar y pedirle al Señor por una o varias peticiones que nosotros tenemos. Pueden ser peticiones personales y o peticiones de la iglesia. Cuando nos humillamos delante de Dios y esperamos nuestra victoria, su gracia puede ser nuestra fortaleza. La Biblia dice en Santiago 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tercer principio, adora
y llora. Nos dicen los versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mis hermanos, la alabanza es la entrada a la gloria de Dios. Y hay muchas maneras de adoración. Usted no crea que es por accidente que antes de empezar la predicación siempre tenemos un tiempo de alabanza. La palabra del Señor dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. También nos dice el Evangelio que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que alabamos al Señor. Y también alabamos al Señor y le damos gracias porque son innumerables los beneficios que el Señor nos da. Cuando recibimos a Cristo, inmediatamente somos contratados en la compañía de Jesús SADCB. Y en esta compañía tenemos muchos beneficios, siendo el principal de ellos la vida eterna. Así es que tú no te imaginas la gran diferencia que hay cuando una persona está moribunda y sabe que va a ir al cielo, de una persona que está moribunda y no sabe cuál será su destino eterno. Así es que nosotros, por causa de la infinita misericordia de Cristo, tenemos la seguridad de que al cerrar nuestros ojos en esta tierra, los abriremos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Solamente la adoración nos capacita para levantar nuestros ojos por encima de una tristeza profunda, para verlo a Él en vez del problema que estamos teniendo. Mis amados, cuando nosotros estamos pasando por un problema, cometemos el grave error de mirar el problema y las circunstancias en lugar de ver a Jesucristo y sus promesas. Y si tú como yo lo has hecho, de concentrarte en el problema y las circunstancias, en lugar de ver a Jesucristo, te va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro cuando le dijo al Señor: Señor, manda que yo vaya hacia ti, y caminó sobre las aguas. La Biblia dice que cuando Pedro dejó de ver a Jesús y vio las aguas, se empezó a hundir. Lo mismo te pasará a ti o a mí. Cuando dejamos de ver a Jesús, nos hundimos. Caemos presas de las circunstancias, caemos presas de las enfermedades, caemos presas de los demonios, caemos presas de las circunstancias. Y ciertamente no nos va a ir bien. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, menospreciando la cruz. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios. Bendito su nombre por toda la tierra. Ana adoró, lloró y clamó al Señor en su santo templo. Y tú puedes contar que en la casa de Dios es el lugar donde hay sanidad para todas nuestras enfermedades, restauración de la desolación del enemigo y hasta fertilidad en la esterilidad.
Y me refiero no solamente esterilidad biológica, es decir, el no tener hijos, sino esterilidad espiritual. Algunos de nosotros no tenemos esterilidad biológica, tenemos hijos físicos, biológicos, de carne, pero no tenemos hijos espirituales. No hemos ganado las almas. No hemos levantado célula, no hemos levantado obra al Señor. Entonces estás pasando por un periodo de infertilidad espiritual. Y ese demonio de infertilidad lo tienes que sacar de tu vida. Cancelar toda maldición lanzada por brujo, bruja, hechicero, santero, inconverso, creyente, adivino, ocultista o satanista que haya lanzado contra ti y contra el ministerio evangelístico de la iglesia El Camino, y sacarte ese demonio en el nombre de Jesús y ponerte a trabajar para Dios. Todos hemos sido llamados a ganar las almas. Ese no es el privilegio del pastor, es el privilegio de todos los creyentes. Cuarto principio, ora. Nos dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Como parte de su adoración y en medio de su llanto, Ana oró. Y nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 6 y 7. Por nada estéis afanosos o estresados o preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. En el momento más difícil de nuestra vida, cuando vemos partir a nuestro padre, a nuestra madre, a un hermano o hermana, a nuestra esposa o esposo, a un hijo o hija, a alguien muy cercano a nosotros, solamente Dios, óigalo bien, solamente Dios puede darte el consuelo que tu alma necesita. No hay ningún ser humano, incluyendo al pastor, rabino, ministro o sacerdote, que te pueda dar la paz que tú necesitas. La paz que tú necesitas necesita venir del trono de Dios a tu corazón. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La Biblia dice que cuando Ana oraba, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Y que el sacerdote, fíjese qué tan caído estaba este hombre, creía que estaba ebria. Sin embargo, ella oraba desde lo más profundo de su ser, desde un silencioso lugar de desesperación. Quinto principio, haz un voto al Señor. Hacer un voto significa hacer una promesa. Prométele algo a Dios. Prométele que te vas a dedicar de aquí en adelante a ganar las almas. Prométele que vas a abrir célula y que la vas a sostener. Prométele a Dios ser fiel en tus diezmos y dar las ofrendas extraordinarias cada vez que se solicitan. Prométele algo a Dios y algo que te cueste para que verdaderamente pueda constituirse eso en un voto. Cuando parece que todo está yendo mal y no tienes fuerza, gozo o poder, es ahora cuando Dios dice, ahora puedo entrar con mi fuerza y mi poder, ahora puedo hacer por ti lo que tú no puedes hacer
ni nadie puede hacer por ti mismo. En días pasados, uno de los médicos que me atiende, neurocirujano, me dijo: el síndrome de Ditch o enfermedad de Forestier, el Sevier que tienes es incurable. Y además tienes Parkinson. Y entonces yo me sobresalté porque le dije: ¿de qué manera es que tú has llegado al diagnóstico? Si a mí no me tiembla nada. Dijo: por la manera de caminar. Él es especialista en eso, entonces se supone que sabe lo que dice. Pero yo en ese momento cancelé toda palabra lanzada por figura de autoridad y declaré sanidad completa en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. De modo que si usted quiere ver a alguien que sea un milagro de Dios andante, voltéeme a ver a mí. Si usted cree que no hay milagros, voltee a ver las paredes de este templo y se dará cuenta que los milagros existen. La silla donde usted está sentado es un resultado de un milagro de Dios. Los baños que usted utiliza son un resultado de los milagros de Dios. El aire acondicionado que tendremos en 2 semanas será un resultado de los milagros de Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Las Escrituras nos dicen en el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. A veces una de las cosas más poderosas a nuestro alcance que podemos hacer es un voto, una promesa. Decirle al Señor: Dios, si haces esto por mí, te serviré, te adoraré todos los días de mi vida. Pero si tú haces voto al Señor, preocúpate de cumplirlo. Porque hay personas que le prometen algo a Dios y luego no lo cumplen. Ana cumplió su voto y dio a luz a uno de los profetas más grandes que Israel haya conocido. Y luego Dios le dio más hijos. Este es un comentario importante, porque a veces nosotros leemos la historia de Ana y no nos damos cuenta que Ana sí le entregó al Señor a su primogénito Samuel, pero no se quedó sola. Dios luego le dio hijos, más hijos. Así es que el Señor no te va a quitar, el Señor nos da. Yo quiero que alguien repita eso: el Señor no nos quita, el Señor nos da. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile: el Señor no te quita, el Señor te da. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay gente que dice: yo no me quiero hacer cristiano porque te quitan muchas cosas. Ay, sí, tú. Dios nos quita lo que es malo para nosotros y nos da lo bueno. Si por alguna razón Dios te pide que dejes algo, es porque es algo que te va a hacer daño. A nosotros nos gustan mucho los camarones, pero traen bastante colesterol, bastante ácido úrico. Y las personas que tienen problemas con el colesterol o con el ácido úrico se les va hasta el cielo.
Al hacer estas 5 cosas, Ana atrajo el favor de Dios a su vida como un imán. Buscar a Dios y lo que Él tiene sin rendirte, ayunar, lo cual trae humildad, adorar, orar y hacer un compromiso de sumisión y obediencia. Primera de Samuel capítulo 2 es la declaración profética a las naciones que Ana hace sobre la fidelidad de Dios. Dios había abierto su matriz y ella tuvo un hijo, tal como lo deseaba. Así es que ahora, en el capítulo 2, versículo 1, ella empieza a testificar y a proclamar la bondad del Señor y su fidelidad para librar a su pueblo de sus problemas. Mis amados, Dios no pone estas historias en la Biblia para entretenernos. Dios quiere mostrarnos un registro de su fidelidad de una generación a otra. Su palabra y los testimonios de los santos lo demuestran. Y quiero decirte en el nombre todopoderoso de Jesús que Dios te levantará cuando no puedas levantarte a ti mismo. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tu clamor. Dios ve tu situación. No se ha olvidado de ti. Cuando todo termine, predicarás, así como lo hizo Ana. Dios va a abrir tu boca. Ana pasó de hacer oraciones inaudibles a predicar. Ella había estado en un lugar donde no podía ni siquiera encontrar palabras para orar. Sus labios solo se movían, pero luego en el capítulo 2 la encontramos declarando la palabra del Señor valientemente. Y no solo para su generación, sino para las generaciones venideras. Hemos aprendido 5 principios de la oración de Ana. No te rindas, ayuna, adora y llora, ora y haz un voto. Y tu Samuel vendrá en camino. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdóname por estar en un estado de incredulidad, falta de oración, falta de lectura de tu palabra. Perdóname, Señor, porque no persisto en la oración, sino que me canso y dejo de orar por esa necesidad que tengo. Padre, dame el don de la perseverancia, de modo que persista orando por esa petición que necesito y necesitamos. Padre Santo, perdona todo pecado que obstaculiza nuestra comunión contigo. Perdónanos del pecado de la pornografía, perdónanos del pecado del resentimiento, el rencor, el odio y la ira. Perdónanos, Señor, todo pecado sexual, de pensamiento y de obra. Perdónanos, Señor, de cualquier otro pecado que se constituya como un obstáculo para tu bendición. Te lo entregamos, nos arrepentimos e invocamos la sangre de Jesús para la limpieza de nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por el enorme privilegio de hojear tu palabra y recibir enseñanza de parte de ti. Estamos agradecidos y queremos poner por obra todo lo que nos enseñes. Ayúdanos, te lo pedimos, todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay esperanza para usted. Hay un lugar para ti en la cruz. Esta es una canción muy antigua que cantábamos. Hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti en la cruz. Muchos ya están, pero aún hay lugar para ti en la cruz. Amigo, amiga, hay lugar para usted en la cruz de Jesús. Cristo murió con sus brazos abiertos para decirnos a todos que Él está dispuesto a recibirnos si nos arrepentimos. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional.